La gala que cambió una vida para siempre. La noche caía sobre la mansión Langford como un manto de terciopelo negro, cosido con luces doradas y sonrisas perfectamente calibradas. Un cuarteto de cuerda tejía una melodía suave que parecía abrazar a los invitados, y las cámaras, como ojos curiosos, buscaban el instante perfecto para inmortalizar a Victor Langford, el hombre que había convertido un apellido en un imperio. Él sonreía con la precisión de quien sabe que cada detalle cuenta, incluso la sombra de la duda que incubaba en su interior. Helena Langford, embarazada de 6 meses, flotaba entre la multitud en un vestido de seda blanca que parecía haber sido bordado por las propias estrellas. Su cabello caía recogido en un moño que dejaba al descubierto el cuello, una línea de luna que parecía guiarla hacia el centro de atención sin buscarla. Ella era la calma en medio de la tormenta de lujo, la promesa de una vida que crecía dentro de ella, un milagro que hacía vibrar su pecho cada vez que su mano se posaba en su vientre, como si pudiera escuchar el latido secreto del pequeño que dormía allí. A un lado del salón, Víctor observaba a Helena con una mezcla de orgullo y tensión. Su sonrisa, impecable, tenía una rigidez que no encajaba con la alegría que la ocasión exigía. El hombre que años atrás había construido una ciudad de concreto y vidrio parecía ahora una criatura al borde de un abismo. Sus dedos, templados por años de control, se cerraron con fuerza alrededor de la copa de champaña que nadie bebía. Quería creer que todo estaba bajo control, que la noche seguiría su itinerario de siempre: brindis, fotografías, acuerdos encorvados por la ambición. Entonces, casi sin previo aviso, Víctor dio un paso adelante y dejó brillar el destello de su arma oculta en la chaqueta. Sus palabras rompieron el susurro de los invitados y el murmullo de la orquesta. Helena se volvió, sorprendida por la frialdad en la voz de su esposo cuando dijo: «Me mentiste». La sala se volvió un silencio espeso, y el vidrio de las ventanas reflejó la escena como si fuera una pesadilla fantasma. Helena tragó saliva, la mano aún en su vientre, y trató de entender. ¿Qué secreto podía haber tan profundo para justificar una traición así ante cientos de testigos? Antes de que pudiera responder, alguien emergió de la penumbra del salón. Un hombre alto, con un traje gris oscuro, se interpuso entre Helena y Víctor. El estruendo de un disparo cortó el aire y convirtió la escena en una novela de blanco y negro. El mundo pareció detenerse en un latido. El cuerpo del hombre caído al suelo, el murmullo de la multitud descompuesta, la sangre que coloreó el mármol. El disparo no alcanzó a Helena, no llegó a su vientre ni a su propio corazón, porque aquel desconocido, con la ropa empapada y una respiración desigual, recibió la bala en su lugar. Helena cayó de rodillas, la mano temblorosa buscando el contacto de la chaqueta gris que ahora parecía su única salvación. «Resiste, por favor», alcanzó a decir con la voz corta por la emoción y el miedo. El hombre que había caído estaba vivo, pero su pulso era débil, su aliento un susurro que apenas se oía por encima de los gritos y las sirenas que ya se acercaban. La seguridad, ya en movimiento, apartó a Víctor con una fuerza que parecía arrancarle la libertad. Helena, con la mirada fija en el desconocido de traje gris, dejó que el mundo se deshilachara. Su mundo, el que había construido con Víctor, y aquel instante que parecía prometer algo nuevo. El médico se acercó y pidió silencio, mientras otro patrullero se llevaba al salvador improvisado. En lo alto, la cámara seguía grabando, como si la noche entera necesitara un testigo. El salón, convertido en sala de crisis, se llenó de voces que se entrecruzaban: policías, periodistas, asistentes nerviosos. Helena, con el vientre protegido por su mano, se aferró a la esquina de una mesa, buscando un punto de apoyo en medio del temblor. El desconocido habló por primera vez,
con una voz grave y cansada que parecía haber atravesado un túnel. «Mi nombre es Anthony Marino». Y el silencio cayó de nuevo, pesado, como si el propio aire se rindiera ante la revelación. «¿Quién eres?», preguntó Elena, apenas audible. «Alguien que debe una deuda con tu hermano, que ya no puede ignorar la deuda que la vida le dejó cuando era niño», respondió él entre jadeos. El rugido de las sirenas se acercaba y la multitud se movía en una coreografía de miedo y curiosidad. Elena sostuvo con más firmeza su vientre, como si el gesto pudiera proteger al bebé que crecía dentro de ella. En ese instante, una pregunta se instaló en su mente, una pregunta que cambiaría el curso de su historia. ¿Quién era el hombre que había interrumpido a Víctor y por qué su vida parecía entrelazarse con la de una familia que hasta entonces había creído invencible? La respuesta, sin embargo, no estaba listada en el guión de aquella gala. Estaba grabada en el silencio de la noche, en la mirada de un hombre que parecía haber salido de la sombra para salvarla. Y con esa mirada, el destino dio un giro inesperado, la promesa de una verdad que podría destruir o salvar a quienes se atrevieran a acercarse a ella. Cliffhanger de la parte I. ¿Podrá Elena entender el verdadero motivo de ese hombre gris cuando el mundo ya la empuja hacia una promesa de futuro que quizá no sea tan limpia como parecía? ¿Qué secretos oculta el Salvador y qué fuerza podría despertar si ese pasado oscuro entra en la luz de la vida que Elena está a punto de crear? Parte segundo. El hospital, las verdades que duelen y una deuda que apenas empieza a pagar. Elena despertó entre la aguda iluminación de un hospital, el sonido repetitivo de una máquina que parecía medir no solo el latido del bebé, sino también la fragilidad de su propio corazón. El vestido blanco había dejado paso a una bata azul claro, y la habitación tenía la apariencia de un refugio temporal, una pausa en medio de la tormenta. Afuera, el mundo parecía seguir con su rutina, pero el latido dentro de Elena era una sinfonía que exigía respuestas. Elena no sabía cuánto había pasado desde aquella noche cuando el reloj de la habitación marcó la hora de su despertar. El murmullo de la gente que se movía en los pasillos le devolvió una sensación de normalidad que había extrañado. La puerta se abrió y un detective entró, con una carpeta en las manos y una expresión que decía que la verdad, por dolorosa que fuera, tenía que salir. «Buenas noches, señora Langford», dijo con voz serena. «Soy el detective Carter. Hemos estado recopilando información. Quiero asegurarme de que entienda todo lo que está en el telón de fondo». Elena asintió sin decir palabra. Sus ojos buscaron a la ventana, donde la luz de la ciudad dejaba una franja de esperanza en el horizonte. Sus manos, sin embargo, no podían dejar de temblar. El bebé dentro de ella parecía percibir el cambio y movía sus patitas con una energía que, de algún modo, hacía que el miedo se volviera más tangible. «La víctima que recibió la bala está estable, pero no fuera de peligro. El equipo médico dice que el bebé está bien. Eso nos da un punto de alivio, al menos por ahora», prosiguió el detective. Elena, con la voz apenas contenida, preguntó lo que más temía saber. ¿Quién era el hombre que se interpuso entre Víctor y la bala? El detective abrió la carpeta y dejó ver una foto de un hombre con ojos oscuros y una mirada que parecía haber atravesado un siglo. No era un desconocido para Elena en la forma en que su intuición la había advertido. Ella sintió el calor de la escena, la sangre latir en su cuello. Anthony Marino. Dicen que trabajó para un grupo conocido por mantener a raya a los que se atreven a desafiar ciertos pilares de poder en la ciudad. Él está hospitalizado pero estable.
Quieren tomarle declaración, pero está bajo vigilancia por el momento, dijo Carter con una mezcla de cautela y respeto. Elena tragó saliva. El nombre resonó en su mente con una extraña familiaridad. ¿Qué significa todo esto? ¿Qué vínculo tiene con mi hermano? Tu hermano, Daniel Langford, dejó una huella profunda, aunque no siempre visible, respondió el detective, tomándose un momento para medir sus palabras. Él trabajó con una red de personas que defendían a las víctimas de una corrupción que se escondía detrás de fundaciones, de donaciones que parecían caridad, pero que estaban llenas de intereses oscuros. Esa red parece haber sido la razón por la que esas personas salían a proteger a quienes no podían defenderse. Elena miró la ventana, rodeada por el zumbido de la sala de espera y el murmullo de voces que trataban de entender. Su bebé movía como si respondiera a la conversación que, sin querer, estaba sosteniendo con el futuro. Pero la pregunta más importante seguía sin respuesta. ¿Quién era realmente Anthony Marino para ella, para su mundo, para la justicia que parecía estar al fin al alcance? Quiero saberlo todo sobre él, dijo, con una determinación que no sabía si era valentía o miedo disfrazado de fuerza. El detective asintió y dejó la carpeta sobre la mesa. Hay más de lo que se ve a simple vista. Él aparece en los expedientes como un hombre con un pasado turbulento, pero con una moral que, al menos, parece luchar por un fin mayor. Elena dejó escapar un suspiro que parecía contener años de preguntas sin respuesta. Mientras la ciudad parecía girar por fuera, adentro de la habitación, las paredes creaban un círculo de silencio en el que cada palabra resonaba con un peso nuevo. Cliffhanger de la parte 2. ¿Qué verdad enterrada saldrá a la luz cuando Elena vea en los ojos de Anthony no solo la heroica entrega de una vida, sino la promesa de una deuda antigua que podría cambiar la historia de la familia Langford para siempre? ¿Qué hará Elena cuando descubra que Daniel Langford dejó más huellas que las que la memoria quiere recordar? Parte 13. Un nombre y un pasado que no pueden seguir ocultos. Elena dejó que la pregunta la atenara en su pecho como un tambor obstinado. Anthony Marino había sido presentado a su mundo con una palabra que traía consigo un peso enorme: deuda. Daniel Langford, el hermano que ya no estaba, había dejado una especie de código ético que parecía guiar cada decisión que tomaba Elena, incluso cuando el dolor la empujaba hacia un borde de oscuridad. Cuando Anthony llegó a la habitación, con el cuello de la camisa deshecho por la lucha y el bastón apoyado en un costado, Elena sintió que el aire cambiaba a su alrededor. La habitación parecía más luminosa, quizás por la promesa de la verdad que, en aquel instante, se abría paso. No quiero detalles que me confundan, quiero la verdad, dijo ella con una determinación tan clara que parecía pulsar en cada palabra. Anthony se acomodó en la silla y dejó reposar el peso de su cuerpo. Sus ojos, oscuros y serenos, buscaron los de Elena. Tu hermano me salvó cuando era un niño, y juré que algún día le devolvería esa deuda. Nunca pensé que esa deuda me traería de vuelta a ti, Langford. Elena entrecerró los ojos, tratando de entender. ¿Qué deuda? La que nace de un acto de compasión que no debe ser olvidado, un acto de protección que no tenía por qué existir, pero que cambió mi vida para siempre, respondió él, con una suavidad que sorprendía en alguien que el mundo habría descrito como temible. El silencio se hizo tangible, como si el cuarto contuviera el aliento de un secreto demasiado pesado para sostenerse por más tiempo. Elena recordó la promesa de Daniel Langford. Nadie debe pagar por el pasado con su presente.
¿Podía ese juramento convertir a otros en guardianes o apenas en víctimas de una cadena interminable de traiciones? Anthony tomó un pequeño cuaderno de cuero que tenía a un lado y lo deslizó hacia Elena. Este cuaderno contiene nombres, fechas, lugares. No son pruebas, añadió, pero sí una guía para entender de dónde salieron las sombras, fondos que parecían caridad, transacciones que ocultaban más de lo que revelaban. Elena levó la mirada hacia la ventana y dejó que el silencio la rodeara. En su interior, la semilla de una nueva pregunta germinó. Si la generación de su hermano había intentado desmantelar una corrupción que se esparcía con apariencia de bien, ¿podría ella convertirse en su heredera? Cuando Elena alzó la vista, descubrió que Anthony ya no estaba. Había salido a buscar una paz que parecía escapar de la ciudad, de las sombras que esa noche habían emergido para desafiarla. Él había dejado un rastro de pistas en el cuaderno que dejó sobre la mesa y, al mismo tiempo, una pregunta en el aire. ¿Qué pasaría cuando la verdad saliera a la luz y dejara a la ciudad en una encrucijada entre la justicia y la venganza? Cliffhanger de la parte 13. ¿Qué revela exactamente el cuaderno de Daniel Langford? ¿Quiénes conforman esa red de sombras que parece sostener el brillo de la vida de Elena? ¿Y qué oscuros secretos la esperan cuando el pasado se devuelva a la superficie como un tsunami de revelaciones? Parte 4. El tejido de una verdad que no quiere ser contado. La ciudad parecía despertar con la calma de un día cualquiera, pero dentro de la casa de Elena había un aire de presagio, como si las paredes mismas supieran que la verdad estaba a punto de romper el vidrio que la separa de la tranquilidad. Elena se acercó a la mesa de la cocina, donde el cuaderno de Daniel Langford reposaba bajo una lámpara que proyectaba una luz cálida y casi maternal. Sus dedos temblorosos pasaron por las páginas buscando una señal que le diera sentido a lo que estaba por descubrir. Afuera, la lluvia del atardecer había dejado un rastro de olor a tierra mojada. El barrio, que solía recibir a Elena con la promesa de un futuro seguro para su familia, parecía ahora un escenario de conspiración que susurraba en cada esquina. Elena sabía que la paz que estaba construyendo para su bebé también tenía que estar cimentada en la verdad, por dolorosa que fuera. Fue entonces cuando el teléfono sonó, un tono que parecía recordar el run run de una máquina que nunca duerme. Elena dejó el cuaderno y caminó hacia la sala, donde el teléfono se iluminaba con un nombre que no esperaba leer: Salvatore Rossi. Un nombre que evoca una historia que no era de su propio mundo y que, sin embargo, parecía conectarse con el hilo invisible que unía a Daniel Langford con un pasado que nadie quería nombrar en voz alta. La voz que habló, grave y contenida, pidió una reunión. No era la clase de encuentro que un personaje de novela desearía, pero era precisamente el que la historia necesitaba para avanzar. Salvatore habló de una red antigua, de un pacto roto que dejó cicatrices en la ciudad y en las personas que creían haber salido de aquel juego de sombras. La verdad no puede permanecer enterrada para siempre, dijo Salvatore con una frialdad que parecía calcular cada gesto. Pero si quieres entenderla, necesitas ver más allá de lo que ya imaginas. Hay una figura que no se ha movido desde el pasado: Carlo Marino. Su sombra aún se extiende por las paredes de esta ciudad. Elena quedó en silencio, conteniendo el peso de la revelación. Carlo Marino, un nombre que resonaba como una campana en un pasillo lejano, una figura que nadie quiere nombrar por miedo a lo que podría desatar. Era posible que la razón de todo estuviera en la familia Marino, más cerca de lo que nadie se atrevería a imaginar.
Cliffhanger de la parte cuarto. ¿Qué secreto escondía la llamada de Salvatore Rossi? ¿Qué relación tenía Carlo Marino con la Langford, fundando un manto de misterio que podría envolver a Elena en una red de secretos que no se quiere soltar? Parte quinto. El mapa de una prepareda y la promesa de una red de viejos pactos, Elena estaba decidida a entender, a desentrañar el enhebrado entramado de intereses que parecía haber envuelto su vida desde el inicio. Aquella tarde, cuando la lluvia dejó una melancólica quietud sobre la ciudad, Elena se reunió con Salvatore Rossi en un bulicoche estacionado detrás de una iglesia abandonada. El silencio entre ellos no era un vacío, era un cajón lleno de preguntas que, poco a poco, iban revelando su contenido. Salvatore, con la experiencia de años que se notaba en cada palabra, le habló en voz baja. ¿Se acuerda de lo que decía su hermano? Daniel Langford creía que una vida valía cuando se defendía a aquellos que no podían defenderse por sí mismos. Se pregunta entonces por qué alguien como Carlo Marino continúa moviendo las piezas desde las sombras. Elena asintió, aunque el peso de las palabras la hacía temblar. No estaba dispuesta a traicionar la memoria de su hermano, pero sí a honrarla. Si la verdad tenía que salir a la luz para defender a los inocentes, entonces que salga, por doloroso que fuera. El dinero que utilizaban para esas donaciones falsas, ¿de dónde provenía?, preguntó Elena, con una mordida de miedo en la voz. Salvatore la miró con esa mezcla de dolor y respeto que se reserva para la gente que tiene una misión y una historia que contar. De una red que, en apariencia, es solo filantropía. Donaciones que se vuelven contratos, que se vuelven influencia, y la persona que las maneja no es necesariamente quien la gente cree que es. Hay nombres que se repiten, y cuando uno se toma el tiempo para escarbar, encuentra que la verdad es más densa que el barro de la ciudad. Elena dejó salir un suspiro. No era una persona que se dejara intimidar con facilidad, pero sí era una persona que sabía que la verdad no siempre llega en un solo golpe. A veces llega como un enjambre de preguntas que picotean la calma hasta que ya no queda calma. Salvatore deslizó un sobre por debajo de la salpicadera. Dentro hay expedientes y vínculos que conectan el dinero de Langford con una sociedad en la que Carlo Marino tiene influencia. No es una amenaza, es una advertencia. Si quieres entender de qué trata esta historia, tendrás que mirar más allá de lo evidente. Elena tomó el sobre, su pulso se aceleró y el eco de la promesa de Daniel Langford parecía resonar en su interior con una claridad que la sorprendió. La verdad es una herramienta peligrosa, pero si se usa con responsabilidad, puede salvar. Cliffhanger de la parte 1. ¿Qué contienen exactamente los expedientes? ¿Qué claro o oscuro se revelaría si Elena siguiera el rastro de las donaciones y las cuentas? ¿Podría Carlo Marino estar ligado a una red que ha mantenido a la ciudad en un puño durante décadas? ¿O era toda una falacia capaz de derribar a Langford de un solo golpe? Parte 6. La balanza entre traición y redención. Elena había decidido no ceder ante la oscuridad que parecía querer tragarse su vida. Pero la sombra de Carlo Marino crecía como una tormenta en el horizonte, y la Brigada de la Justicia, antes amable, se volvía cada vez más restrictiva. Anthony, que había emergido no solo como el salvador de la noche, sino como una figura que parecía estar entrelazada con el pasado de Daniel Langford, apareció de nuevo en la escena con esa mirada que insinuaba tanto un futuro como un peligro. La reunión entre Elena y Anthony no fue una escena de confesiones románticas, sino una conversación de sobrevivientes. La ciudad, con su ruido y su glamour,
se desvanecía detrás de las palabras que se decían en la oscuridad de una habitación segura. Anthony habló de la deuda, de la promesa que había hecho al hermano de Elena y de su decisión de retomar el camino que lo llevó a abandonar el mundo que le había marcado desde la infancia. «No quiero que hagas nada imprudente», dijo Elena con la voz firme cuando Anthony le propuso una alianza para desenmascarar la corrupción que rodeaba al imperio Langford. «Quiero que sea la verdad la que guíe nuestros pasos, no la venganza». Anthony asintió. «La verdad no es una hélice que gire sola, es una cuerda que debemos tensar con cuidado para que no rompa a quienes amamos. Pero hay una posibilidad. Si trabajamos juntos, podríamos demostrar que Victor Langford no fue solo un hombre ambicioso, sino el resultado de una cadena de decisiones que contaminó mucho más que una empresa». Elena pensó en su bebé, en la promesa de una vida que no podía permitirse el lujo de vivir en el manto de un crimen que la ciudad ya sabía que existía. ¿Podría ella usar la verdad como un escudo para proteger a su hijo, sin convertirlo en una arma que destruya a otros que no merecen ser partícipes de un juego que, desde el principio, había sido injusto? Cliffhanger de la parte 6. ¿Qué clase de alianza podría forjar Elena con Anthony sin perder su propio impulso de justicia? ¿Será la verdad suficiente para enfrentar la corrupción que envuelve a un imperio y a una ciudad entera? ¿O necesitará algo más? ¿Un sacrificio, un voto de silencio o una decisión que cambie el curso de su vida para siempre? Parte 7. Los hilos que conectan el pasado con el presente. En la quietud del anochecer, Elena recibió la llamada que cambiaría el rumbo de su investigación. Una voz al otro lado le dijo, con una franqueza fría y asombrosa, que Carlo Marino no era solo el nombre de un jefe de la mafia, sino una figura que había dejado un legado de decisiones que moldeaban a generaciones más allá de la ciudad de Chicago. El mundo de Elena, que había pretendido construir una vida basada en el amor por su hijo y por su familia, se enfrentaba a un espejo que no se atrevía a mirar. Anthony, que había pasado la mayor parte de su vida alejándose de aquel mundo de sombras, decidió volver, no para vengarse, sino para enfrentar las consecuencias de lo que su padre había hecho. Se presentó ante Elena con esa calma que parecía capaz de mantenerla a salvo, incluso cuando todo el edificio se venía abajo. Su mirada, firme y sincera, le dijo que el camino hacia la verdad no era sencillo, que la justicia, para ser verdadera, debía ser generosa y dura a la vez. «No podemos seguir operando a ciegas», dijo Elena. «Si vamos a exponer a Carlo Marino, no podemos hacerlo con la vehemencia de un deseo de venganza. Debemos presentar evidencia. Debemos mostrar que la bondad puede vencer al miedo, que la ley puede vencer a la violencia, que la verdad puede vencer a la mentira». Anthony asintió. «Lo importante no es quién cae primero, sino quién sostiene la caída y no se rompe. Si la ciudad está dispuesta a escuchar, tendremos la oportunidad de construir una historia distinta a la que la corrupción quiere imponer». El vínculo entre Elena y Anthony comenzó a transformarse sin que nadie pudiera precisar exactamente cuándo. No fue un instante romántico que irrumpió en la vida de Elena. Fue una comprensión que se convirtió en una promesa, una alianza para proteger lo que aún era inocente en un mundo que parecía haber perdido la inocencia. Cliffhanger de la parte 7. ¿Qué revelaciones traerá Carlo Marino cuando su sombra vuelva a golpear la ciudad? ¿Podrá Elena sostener su mundo y su bebé ante la inminente revelación de una verdad que podría sacrificarlo todo? Parte 8. El peso de la verdad ante la mirada de los inocentes.
Elena había logrado mantener a salvo a su bebé y a su propia integridad gracias a la promesa de justicia que había hecho con Anthony. Pero la ciudad no tardó en reaccionar ante el rumor de que Carlo Marino, un nombre que evocaba viejas guerras, estaba a punto de emerger de su silencio. La fundación que Elena planeaba para su hijo y para otras mujeres y niños que, como ella, buscaban un refugio, se convirtió en un símbolo de resistencia ante la presión de un mundo que quería evitar la verdad a cualquier costo. Elena recibió la visita de Mateo, un joven que trabajaba para la Fundación Langford y que había crecido con las historias de la ciudad y de Daniel Langford. Mateo traía un mapa de nombres y rostros que parecían no encajar en la historia que la ciudad quería contar. Hay personas que, aunque no parezcan, sostienen la caja de Pandora que guarda la corrupción, dijo Mateo. Si quieres abrirla, tendrás que hacerlo con cuidado, porque cada nombre es un grito que puede desbordar la sala. Ella lo miró, sosteniendo la idea de que cada rostro era una historia, y cada historia tenía el poder de liberar a alguien que, sin saberlo, esperaba una salida. La voz de Anthony, a su lado, fue un recordatorio suave de que ella ya no estaba sola. Alguien que sabía leer las sombras mejor que cualquiera en la ciudad estaba ahora a su lado, dispuesto a atravesar cualquier pasillo de poder para traer claridad a la sala de los inocentes. Cliffhanger de la parte 8. ¿Qué revela Mateo en su mapa? ¿Qué nombres guardan secretos que podrían derribar a Carlo Marino y con él a un sistema que ha mantenido a la ciudad cautiva entre rumores y mentiras? Parte 9. Un rastro de pistas que guía a la verdad. Elena y Anthony comenzaron a trabajar con un ritmo nuevo, como si la ciudad les hablara a través de cada pista que encontraban. Mateo, con su juventud y su curiosidad, fue el puente entre el pasado y el presente. Los archivos que Daniel Langford había reunido, las transferencias que parecían caridad y la red de fundaciones que ocultaban negocios turbios, se iban conectando en un mapa que parecía un milagro en movimiento. La búsqueda llevó al trío a una antigua bodega de la ciudad, un lugar que parecía invocado por la historia misma. Allí encontraron un dossier sellado con una cinta que decía «No abrir hasta que la verdad esté lista». Al romper el sello, las páginas revelaron una lista de donantes y una serie de direcciones que, al ser rastreadas, revelaban un itinerario de movimientos que, a primera vista, no tenían sentido. Pero cada gota de tinta parecía formar un brazo que sostenía la columna de un pasado que nadie quería que saliera a la luz. Elena sintió el peso de todo eso sobre su espalda, como si el pasado de su hermana, de su hermano, de su propia vida, se hubiera convertido en una responsabilidad que no era solo suya. Y sin embargo, cada pista que caía en su boca era un aliento que le decía que la verdad, por dolorosa que fuera, era la llave que abriría la libertad a los inocentes. Cliffhanger de la parte 9. ¿Qué contiene exactamente el dossier sellado? ¿Qué secretos guardan las direcciones que los llevan hasta un lugar inesperado que podría redefinir la historia de Langford y Marino? Parte X. El abismo entre la justicia y la venganza. La ciudad parecía dividirse entre la necesidad de justicia y el deseo humano de venganza. Victor Langford, ahora atrapado en un torbellino de cargos y demandas, observaba su caída con una calma que solo la gente acostumbrada a la violencia sabe posar como una máscara. En la prisión, su mente trabajaba con la precisión de un plan que no sabía si podría terminar bien para él o mal, pero sí sabía una cosa: no dejaría que su historia terminara en silencio. La investigación que avanzaba dejó a Elena frente a una realidad brutal. La verdad podría destruir a quienes la habían defendido, y sin embargo,
también podría liberar a muchos que habían caído por las grietas de un sistema que no sabía mirar a la cara de la gente común. Anthony, a su lado, parecía más firme que nunca. No era solo el salvador de Elena, era un hombre que había aprendido a vivir entre sombras y a convertirlas en una forma de vida que buscaba la luz de la justicia. Cliffhanger de la parte X. ¿Lograrán Elena y Anthony mantener la promesa de Daniel Langford en un mundo que parece cansado de la verdad? ¿Podrá la ciudad, con su voracidad de noticias y su sed de poder, escuchar lo que la gente común tiene para decir y, por fin, dar un paso hacia un futuro diferente? Parte 11. La ciudad escucha, pero también el silencio. Elena se dio cuenta de que la verdad no llega sola. Se necesita valentía para mirarla de frente, y también un equipo que esté dispuesto a sostenerla cuando el peso sea demasiado grande. El equipo de la fundación, que había empezado a tomar forma, le mostró que había una comunidad dispuesta a sostenerla, aplaudiendo su plan de reconstruir una ciudad que se había desviado de la ética. Anthony, por su parte, mostró una paciencia que parecía capaz de atravesar las paredes de la prisión en la que había sido criado. Una paciencia que le enseñó a esperar el momento adecuado para actuar, para revelar lo que sabía y lo que no sabía, para no caer en la tentación de hacer justicia con las propias manos. Cliffhanger de la parte 11. ¿Qué decisión tomará Elena cuando llegue el momento de presentar pruebas irrefutables ante la justicia? ¿Y qué papel jugará Anthony en esa decisión? Parte 12. Un paso más cerca de la verdad. La investigación comenzó a cruzar el umbral de la legalidad, y Elena se convirtió en una figura de esperanza para aquellos que habían pasado años en silencio ante la corrupción. Anthony se convirtió en un aliado que parecía entender su deseo de transformar el dolor en una fuerza de bien. Los viejos pactos estaban a punto de romperse, y la ciudad miraba con la curiosidad de quien sabe que la verdad, cuando se presenta con la fuerza adecuada, puede hacer temblar hasta las paredes de un imperio. Cliffhanger de la parte 12. ¿Podrá la verdad, cuando finalmente se revela en todo su esplendor, redefinir a la ciudad? ¿Qué lugar tendrá Elena y qué papel quedará para Anthony cuando el último secreto salga a la luz? Parte 13. El día en que la verdad venció. El día parecía nacer con la certeza de que las historias de cada persona tienen un cierre, y que el cierre a veces llega con una claridad que corta como una navaja. Elena, con la ayuda de la fundación que había construido paso a paso y con la colaboración de aquellos que habían confiado en su visión, presentó una serie de documentos y pruebas ante el tribunal. No era una venganza, era un plan de justicia que buscaba devolver la dignidad a las personas que habían sufrido. En la sala, un silencio que parecía eterno se rompió cuando el juez anunció la sentencia. Victor Langford, que había construido un imperio sobre la sangre de otros, había sido derrotado por un conjunto de pruebas que no podía negar. Elena lo miró, no con satisfacción, sino con una mezcla de alivio y compasión por las personas que habían quedado atrapadas en su telaraña. Cliffhanger de la parte 13. ¿Qué ocurrirá con Carlo Marino cuando su sombra se haga visible para toda la ciudad? ¿Y qué pasará con Elena y Anthony cuando la verdad se extienda como un río sin diques? Parte 14. El fin no es un final, sino un nuevo comienzo. El fiscal presentó un acuerdo que permitía a muchos de los personajes que habían quedado atrapados entre la corrupción y la justicia, encontrar una salida que les permitiera reconstruir sus vidas. Elena, que había arriesgado casi todo para que la verdad saliera a la luz, encontró una razón para seguir, una fundación,
un legado que no estaba ligado a su marido ni a su pasado, sino a la posibilidad de un futuro para las niñas y los niños que habían sido víctimas de un sistema que quiso ocultar la verdad. Anthony, por su parte, eligió un camino nuevo. No huyó de la ciudad, sino que se mantuvo en ella, decidido a continuar trabajando a su lado, ahora como una pareja que compartía un ideal de justicia y de defensa de los inocentes. Cliffhanger de la parte 14. ¿Qué pasará con la familia Langford cuando el mundo realice su mirada final hacia lo que ocurrió? ¿Qué destino tendrá Carlo Marino cuando su historia se vuelva pública y la ciudad lo exija? Parte 15. Un adiós que abre una puerta a un nuevo porvenir. La inauguración de la Fundación Daniel Langford fue un acto de redención. Elena, con el peso de la experiencia y la promesa de un nuevo día, habló frente a una multitud que parecía estar lista para creer en un futuro mejor. La sala estaba llena de caras que habían vivido la oscuridad y que ahora parecían venirse a la luz con una esperanza que no habían creído posible. Anthony se quedó a un costado, observando a Elena con una mezcla de orgullo y ternura. Elena, en su discurso, dejó claro que la historia que había vivido no era un final, sino un punto de partida. No nos olvidaremos de las sombras, pero aprenderemos a convivir con ellas sin permitir que nos dicten el rumbo. Esta fundación no es para mí ni para nadie en particular, es para quienes han perdido la voz y necesitan encontrarla de nuevo. El ruido de los aplausos llenó la sala, cálido y sostenido. El bebé dentro de Elena movía sus patitas como si compartiera la emoción, una señal casi milagrosa de que la vida, al igual que la verdad, siempre encuentra una manera de crecer. Elena miró a Anthony y, por primera vez en mucho tiempo, no sintió miedo sino una especie de paz que parecía prometer un camino nuevo. Él le sonrió, con esa serenidad que parecía decirle que, al final, no estaban solos, y así, en medio de la ciudad que había sido escenario de luchas y secretos, nació un nuevo capítulo para Elena y para todos los que la rodeaban. Un capítulo que, aunque cargado de verdad y dolor, era también una promesa, la posibilidad de vivir sin miedo, en un mundo donde la justicia no solo duele, también libera. Epílogo. La ciudad, el niño y el nombre que se convirtió en esperanza. La fundación creció, pequeña y poderosa, como una chispa que se alimenta de la cercanía de las personas. Elena, con la firmeza de una madre que sabe que su historia no solo es suya, encontró en Anthony una compañía que no era solo aliada, sino compañera de vida. Juntos, caminaron hacia un futuro que, aunque filtrado por sombras del pasado, brillaba con una luz que parecía haber sido pensada con amor. Carlo Marino, lejos de la ciudad, sabía que su reino ya no tenía la misma cara. Sus movimientos, antes seguros, se hacían cada vez más lentos ante la claridad de una verdad que había llegado para quedarse. Elena, por su parte, sostuvo el collar de plata que le había entregado Anthony, el símbolo de una familia que no se rendía ante las cicatrices. La ciudad siguió su curso, pero ya no era la misma. Ahora sabía que, a veces, la verdad llega como un disparo en una sala llena de música y que, cuando llega, también abre un camino hacia un perdón que parece imposible, pero que a la vez es el único que puede salvar a quienes aún quedan por nacer. Y así termina una historia que, como la vida, se repite y se renueva, no en la guerra de los hombres poderosos, sino en el latido de una madre que, con su hijo en brazos, aprende que la redención es posible cuando el amor y la verdad caminan juntos hacia un mañana en el que la luz vence. Parte 16. El eco de una deuda no pagada. La ciudad dormía con la promesa de que, al día siguiente,
el mundo sería un poco menos oscuro. Elena estaba en su despacho, rodeada de planos, carpetas y un portátil que parecía cansado de tanto abrir y cerrar archivos. Mateo había traído una taza de café que humeaba como un pequeño sol en la penumbra de la madrugada. El bullicio de la inauguración de la fundación había quedado atrás, pero la verdadera batalla apenas comenzaba. Tenemos un problema, no un rumor, dice Mateo sin ceremonias. En el último registro aparece un donante anónimo que ha financiado 3 edificios en menos de 6 meses. No hay cara visible, solo una cadena de alias que rota cada vez que alguien intenta rastrear la identidad. Elena apoya las manos en la mesa y fija la vista en la pantalla. La lista de alias parece un mapa de espejos, nombres que se repiten, direcciones que dan vueltas al borde de la ciudad. Cada pista parece un hilo del que podría tirar y que, si se tensara demasiado, podría deshilacharse todo. ¿Qué sabemos de estos alias?, pregunta, con voz firme pero cansada. Nada concluyente. Los contratos están a nombre de empresas pantalla, sociedades con años de antigüedad, pero nadie se atreve a apostar por una cara real. El sistema funciona como un laberinto. Cuanto más profundo, menos rostro hay al final. Pero hay una constante. El dinero llega a través de una fundación filantrópica que siempre va un paso atrás de la investigación policial. El silencio se hace denso. Elena sabe que no es solo dinero, es poder que se lava con caridad, con la sonrisa de una gala benéfica, con la esperanza de quienes buscan refugio. Pero si esa filantropía es un velo para ocultar un negocio oscuro, la fundación que ella está construyendo podría convertirse en un blanco perfecto. ¿Qué dices de Lorenzo Marino?, pregunta Elena, mencionando al menos conocido de la familia Marino que podría estar jugando con fuego desde las sombras. Mateo baja la voz, como si la habitación entera pudiera escuchar. Es un nombre que no está en ningún registro público, pero en reuniones privadas la gente lo nombra como el ejecutor silencioso. No es Carlo, ni Salvatore, ni alguien que haya quedado registrado en los expedientes de la policía. Es alguien que sabe manipular la filantropía para encubrir movimientos empresariales, y parece que tiene una obsesión por la pureza de la causa que dice defender. El sonido de la lluvia golpeando la ventana parece marcar el compás de una decisión que está por tomar. Elena deja escapar un suspiro contenido. No podemos luchar contra sombras lanzadas por el miedo. Si hay un hombre al mando de estas sombras, hay que enfrentar a esa cara. ¿Qué hacemos con las donaciones sospechosas? ¿Hacemos público cada alias o investigamos a fondo y tratamos de exponer no solo las transacciones, sino los rostros detrás de ellas? Exponer rostros funciona, pero la gente quiere respuestas claras, pruebas irrefutables. Si mostramos solo alias, podríamos perder nuestra credibilidad. Si mostramos a Lorenzo Marino, podríamos perder aliados sin haber cerrado el caso. Elena apoya la cabeza en la mano y mira por la ventana, donde la ciudad parece un tablero de ajedrez iluminado por faros. El baby dentro de ella se mueve, como si compartiera el temblor de su mundo. Ella sabe que la verdad, para ser efectiva, debe ser precisa, dura y humana al mismo tiempo. Cliffhanger de la parte 16. ¿Qué revelaciones traerá finalmente Lorenzo Marino si Elena y su equipo logran desenmascararlo? ¿Podrá la fundación sobrevivir a la tormenta de un rostro real detrás de cada alias, o se verán obligados a sacrificarse para salvar a los inocentes? Parte 17. El rostro que llega desde la sombra. La noche siguiente, Elena y Anthony se encontraron en un lugar que que la ciudad parece haber olvidado,
un mirador en el borde del río, donde el sonido del agua golpeaba las paredes como una respiración contenida. Se querían rogar a sí mismos que no se dejarían desviar de su misión, que la verdad no sería una arma que pudieran girar contra su propio futuro. Si Lorenzo Marino es real, debe haber dejado un rastro, pero si es un nombre inventado para confundirnos, entonces la jugada es más astuta de lo que pensamos, dice Elena, tratando de comprender la lógica de una red que parece respirar bajo la ciudad. Anthony asiente, su mirada fija en el agua. La ciudad habla en mantras ocultos, donaciones, contratos, fundaciones, donantes. Si logras seguir esas palabras, tal vez puedas reconstruir una historia sin culpables visibles que, sin embargo, expliquen todo. De pronto, la sombra de una figura aparece en la bruma, un hombre alto, con un abrigo oscuro y un sombrero que apenas deja ver sus ojos. No se acerca, se queda en la distancia, como si jugaran a un juego de gato y ratón con un público invisible. A lo lejos, la silueta de un coche se detiene y se escucha el portazo de una puerta al cerrar. El hombre se acerca un poco y deja un sobre en la baranda. Luego, sin mirar atrás, se aleja, desvaneciéndose en la lluvia. Elena recoge el sobre con manos temblorosas. Dentro hay una foto en blanco y negro de una joven sonriente junto a Daniel Langford y al reverso una nota. La verdad que salva empieza con la palabra que no se dice en voz alta. No hay firma. Cliffhanger de la parte 17. ¿Qué significa esa foto? ¿Quién dejó ese sobre? ¿Y por qué quiere que Elena vea un pasado que ya creía enterrado? ¿Qué papel podría jugar la joven de la foto en el futuro de Elena y de la fundación? Parte 18. El hilo entre el pasado y el presente. Convencida de que cada pista es un hilo que podría desatar una red de verdad, Elena convoca a Matteo y a Salvatore Rossi para una sesión estratégica. Salvatore, con su voz áspera de quien ha vivido más de una vida, se sienta frente a la mesa y observa las fotos como si cada una contuviera una decisión crucial de su propia historia. Daniel Langford era más que un hombre con una causa. Era una brújula para las personas que no tenían bruja. Él sabía que la verdad, para sobrevivir, debe ser compartida, no escondida. Este legado no puede morir en una caja de expedientes, ni debe ser utilizado para ocultar un negocio. Matteo toma un cuaderno y lo apoya en la mesa. El sobre que dejó ese desconocido contiene una lista de nombres que coinciden con direcciones que hemos rastreado. No puedo asegurar que Lorenzo Marino exista, pero sí puedo confirmar que hay un patrón. Direcciones que se transforman en centros de ayuda y de pronto suben de precio, de valor, como si alguien hubiera movido piezas en un ajedrez mayor. Elena mira a Salvatore con una mezcla de respeto y cansancio. Si Lorenzo Marino es real, entonces debe haber un plan. ¿Qué sabemos de la persona que dejó el sobre? Salvatore guarda silencio y observa el mapa de pistas con los ojos entrecerrados. Conozco a los Marino, no como enemigos, sino como sombras que se mueven en los bordes de la ciudad. Lorenzo podría ser un apellido que esconden, o podría ser la máscara de alguien que quiere sembrar miedo para forzar una negociación. Pero si su objetivo es desacreditar vuestra misión, entonces nuestro trabajo se debe centrar en ganar la confianza de la gente, mostrar resultados, demostrar que la fundación no es un juego de poder, sino una viga de salvación para quienes más lo necesitan. Cliffhanger de la parte 18. ¿Qué revelará el mapa cuando lo fusionen con las fotos y los registros de donaciones? ¿Será suficiente para desenmascarar a Lorenzo Marino o revelará algo aún más profundo sobre la red que ha alimentado la corrupción durante décadas? Parte 19.
el rung de la verdad en la plaza pública. La fundación, ahora con el apoyo de la comunidad y con pruebas que comienzan a tomar forma, organiza una conferencia de prensa en la plaza central de la ciudad. Elena, vestida con un abrigo que parece una promesa de fe, camina hacia el escenario junto a Mateo y Salvatore. A su lado, Anthony la protege sin invadir su espacio, como un compañero que sabe cuándo dejarla brillar. Hoy no venimos a acusar a nadie sin pruebas, dice Elena al micrófono. Venimos a presentar una verdad que no admite excusas. Nuestro objetivo es proteger a las víctimas, devolverles la voz y garantizar que cada donación que llega a esta fundación pase por un escrutinio público y claro. La gente aplaude y hay alguien que grita una pregunta que parece destinada a la historia entera. ¿Quién es Lorenzo Marino? Elena no responde de inmediato. En su mente, el sobre con la foto y la nota de Daniel Langford resuena con fuerza, alza la vista y añade con voz clara. La verdad no es un arma para vengarse, es un faro para que la ciudad aprenda a mirar sin miedo. Si Lorenzo Marino existe y quiere manipular nuestra bondad, lo enfrentaremos con la transparencia que él teme. Y si no existe, entonces la verdadera amenaza fue el silencio que ha permitido que la corrupción crezca en las sombras. El murmullo se transforma en un coro de preguntas y, inevitablemente, en titulares de la mañana. La Fundación Langford expone a un posible maestro del engaño. Elena sabe que la lucha no termina aquí, apenas comienza, pero también sabe que, con Anthony a su lado y la comunidad que la respalda, la ciudad podría girar hacia una era de verdad y posibilidad. Cliffhanger de la parte 19. ¿La ciudad y su gente responderán con la misma valentía cuando la verdad golpee con más fuerza? ¿Qué revelará Lorenzo Marino si decide dar un paso al frente o si su identidad permanece en las sombras? Parte 20. Un nuevo pacto entre la luz y la sombra. El último tramo de esta continuación no pretende negar la oscuridad. Las sombras, en la ciudad, no desaparecerán por un simple acto de justicia, pero sí pueden ser contenidas con una verdad que no teme mostrarse sin máscaras. Elena, con su bebé creciendo en el vientre que ya siente la ciudad respirar a su lado, y Anthony, con la calma que nace de haber enfrentado la peor oscuridad, se proponen un pacto, construir una red de ayuda que no dependa de nadie, sino de todos. Elena abre la puerta de la fundación a una serie de voces nuevas, madres que han conocido la violencia, jóvenes que han visto sus sueños desvanecerse ante la codicia y niños que merecen crecer sin miedo. Cada testimonio es un recordatorio de que su misión no es una historia de venganza, sino un mapa para un mañana en el que la justicia es compartida y la compasión es una acción tangible. Anthony le toma la mano en silencio y, en ese contacto, se entiende todo, que no se trata de su pasado ni de su deuda, sino de su presente decidido a convertir el dolor en protección para los más vulnerables. Él sabe que la ciudad le costará vergüenza y exposición, pero también sabe que a su lado está Elena, una mujer que se ha convertido, a fuerza de luchas, en la brújula de una nueva era. La ciudad, por fin, respira con claridad. No es la resaca de una guerra, sino el primer aliento de una reconciliación. Carlo Marino, de alguna forma, todavía podría existir en las sombras. Lorenzo Marino, si llega a asomar su rostro, podría intentar negociar, pero la verdadera historia ya no depende de ellos. Depende de la gente que ha aprendido a mirar, a preguntar y a exigir más que promesas. Exigir pruebas, exigir responsabilidad, exigir un mañana que no repita los errores del pasado. La cámara de la ciudad, en algún lugar alto, capta a Elena con su bebé en brazos, rodeada de luz y gente que sonríe.
La toma se eleva, como si el cielo itself quisiera bendecir esa escena. Un renacimiento. En la voz de Elena se escucha una promesa que no es solo para ella, sino para cada persona que ha sentido miedo y ha seguido adelante. La verdad es nuestra casa, y cada casa que construimos para los demás es una casa que construimos para nosotros mismos. Cliffhanger de la parte 20. ¿Qué revelará el próximo amanecer? ¿Qué rostro aparecerá cuando la ciudad decida mirar a la verdad de frente? ¿Podrán Elena y Anthony sostener juntos ese pacto en un mundo que siempre está a un paso de volver a las sombras? Epílogo. El latido que queda en la ciudad. La fundación prospera y se expande, no como un monumento al dolor, sino como un faro de seguridad para quienes necesitan ayuda. Elena, con su hijo en brazos y la certeza de haber encontrado su norte, camina por las calles con una calma que solo la verdad ha traído. Anthony, a su lado, conserva la mirada de quien sabe que la lucha nunca termina, pero que el camino compartido es más ligero cuando hay alguien con quien recorrerlo. La ciudad, por su parte, aprende que la luz no vence a la sombra de un día para otro. La luz se construye día a día, con cada testimonio, con cada reparación, con cada mano extendida para sostener a quien lo necesita. Carlo Marino permanece, como un rumor que nadie quiere nombrar en voz alta, pero la ciudad ya no teme mirarlo de frente. Lorenzo Marino podría aparecer en algún momento, podría quedarse en la sombra o podría convertirse en un rostro visible que explique por qué las cosas suceden como suceden. Sea cual sea la versión, la historia que Carolina Langford, Elena y Anthony han comenzado a escribir ya no depende de la riqueza de un apellido, sino de la riqueza de la verdad que se comparte. La cámara se aleja de Elena, de su bebé, de Anthony y de la gente que se ha agrupado alrededor de la fundación. La ciudad late como un corazón que aprende a respirar en paz, y en ese latido hay una promesa que resuena, que la verdad, aunque duele, libera, que la redención existe para aquellos que la buscan con valor y que, a veces, el amor entre dos personas puede ser el hilo conductor que, al final, teje una ciudad en la que las sombras ya no asustan, sino que son testigos de una nueva aurora. Si quieres, seguimos explorando más capítulos en el futuro. La historia podría tomar rumbos inesperados, con nuevas personas, y quizá una vuelta de tuerca en la vida de Elena y Anthony cuando menos lo esperen. Pero por ahora, la ciudad respira, y ese respiro, para quienes han seguido esta historia, ya es suficiente para creer en un mañana posible. Final. Cierre definitivo. Elena sostiene a su bebé en brazos y descubre que la Fundación Langford ya no es solo una promesa, sino una casa que se llena cada día de voces que exigen verdad, justicia y cuidado. Con Anthony a su lado y una ciudad que aprendió a mirar sin esconderse, la obra continúa. Donaciones transparentes, comités de revisión abiertos, historias reales que inspiran a otros a actuar. Carlo y Lorenzo siguen existiendo en sombras, pero la luz ya ha aprendido a quedarse. La red de apoyo se extiende más allá de lo imaginable, a madres, jóvenes y vecinos que protegen a los más vulnerables. La historia cierra sin estruendos, pero con un amanecer claro. La ciudad respira, Elena sonríe, su hijo crece entendiendo que la verdad puede convertirse en un modo de vida, y la promesa, repetida en cada encuentro, en cada techo reparado, en cada deuda pagada con transparencia, resuena así: la verdad es nuestra casa, y juntos la mantenemos día tras día para siempre.